la persona que hace esto, pues no tiene moral. La tentación es una que te la ponen ahí encima. Aquí se premia en ocasiones al corrupto. Saludos, soy Margarita Ponte. Les damos la bienvenida a nuestra segunda edición de Sistema TV Investiga. Buenas noches, soy Ramón Enrique Torres y les recuerdo que usted puede ver este programa en vivo desde cualquier lugar del mundo a través de sistematv.com y avise a sus familiares fuera de Puerto Rico. Pasamos con el tema de hoy. Como periodistas hemos compartido muchos años de trabajo y aún nos sorprende encontrar funcionarios públicos involucrados en escándalos por corrupción. Es como una enfermedad que se propaga de agencia en agencia. Muchas personas desconocen que están en medio de un esquema de corrupción. Así es, Margarita, y todo puede comenzar por aceptar un café hasta miles de dólares en efectivo. Cualquier persona puede ser tentada a caer en las garras de la corrupción y esta práctica nos cuesta millones de dólares anualmente. Todos estamos expuestos a caer, pero ¿qué nos hace entrar a este delito? ¿Por qué unos caen y otros no? De hecho, según la Oficina de Ética del Gobierno, un 48% de los corruptos pertenecen a la mediana gerencia. Para poder entender el perfil del corrupto, Sistema TV investiga. El problema de este y mucho del perfil de esta persona es que entiende que nunca lo van a hacer. Pero estamos hablando seguramente de millones de dólares anualmente de mal manejo de fondos producto de corrupción que se pierde. Todo eso lo vemos todos los días y lo ven en el Capitolio todos los días, donde están los llamados cabilderos que están abogando por los intereses de los quienes los contratan, ¿no? La corrupción en Puerto Rico, un delito de proporciones que va más allá del dinero. Analizamos el problema y sus consecuencias, los factores que dan lugar a que ocurra y las características de quienes cometen actos de corrupción. El problema con la corrupción es que le cuesta dinero al ciudadano. Se estima que la corrupción nos cuesta cerca del 5% del Producto Nacional Bruto. En dólares y centavos, esto se traduce a 3.400 millones de dólares que se invierten en la lucha contra la corrupción. Si el gobierno tuviera esa cantidad disponible, se podrían adquirir desde ambulancias, helicópteros y cuarteles, hasta construir escuelas, trenes y viviendas. Pero el impacto económico de la corrupción no se limita a lo que invertimos en tratar de erradicar este mal social. También provoca otros problemas que afectan la economía del país. Hemos visto esquemas de extorsión, de soborno, que solamente es una persona, ¿no? Pero hemos visto esquemas bien sofisticados que pueden llegar hasta personas, un grupo considerable de personas detrás de corporaciones, cuentas de bancos en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Un ejemplo de eso es básicamente el Instituto del SIDA, cuando se investigó. Hubo pacientes que se quejaban de que los servicios no estaban llegando a donde tenían que llegar. Y en esa época se estaba asignando millones de dólares del gobierno federal para ese programa. Era un esquema bien sofisticado, pues para defraudar, ¿verdad? Primero a los pacientes de SIDA en esa época. Inclusive nosotros pudimos descubrir corporaciones que, aunque existían incorporadas, ¿verdad? Como tal, no hacían nada. Era una pantalla para recibir unos dineros, ¿verdad? Unos fondos, y esos fondos pues entonces se repartían entre los ejecutivos, ¿verdad? Las personas que estaban detrás del esquema de corrupción. Procesar este tipo de casos requiere grandes esfuerzos de las agencias del orden. El Departamento de Justicia, el FBI, Fiscalía Federal y Estatal, la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental y los departamentos de auditoría de las distintas agencias de gobierno son solo algunos de los componentes en esta guerra contra la corrupción. Cuando se investiga un caso de corrupción es difícil. Primero, buscar alguna persona que hable. Siempre, y es un lema, ¿verdad? que se utiliza mucho en la investigación, es seguir el dinero, la trayectoria del dinero.
Entre los principales factores que dan paso a la corrupción están las tentaciones a las que están expuestos constantemente los políticos y servidores públicos. Estas presiones provienen mayormente del mundo corporativo o de la empresa privada. Estudios demuestran que hay tres formas principales a través de las cuales el sector privado participa de la corrupción pública. Primero, pagando funcionarios para que estos le garanticen unos privilegios en leyes, decisiones y reglamentaciones. Segundo, pagando a funcionarios para ser favorecidos en la adjudicación de contratos. Y tercero, pagando dinero a funcionarios o intercambio de favores para agilizar transacciones, tales como obtener permisos y licencias. Si no hubiera un anzuelo privado con dinero que se acerque a ese servidor público, evidentemente no habría corrupción. Muchas veces tiene que haber una combinación de ambos. La corrupción privada, cuando toca fuerte y afecta al público en general. Los estudios indican que por cada corrupto en el gobierno, puede que haya 2 en la empresa privada. Los casos de corrupción más conocidos en Puerto Rico involucran el otorgamiento de contratos, pero esta es solamente una de las muchas modalidades que puede asumir la corrupción. Hay un elemento de mercado aquí. Los casos más célebres de corrupción tienen que ver con el mundo privado buscando unas ventajas en política pública, buscando apuntarse en un contrato, violentando reglas y normas. Y quien está detrás de todo eso muchas veces es ese sector que está buscando cómo capitalizar su inversión. Son muchas las motivaciones que pueden corromper al servidor público y provocar que cometan un acto constitutivo de corrupción. Sin embargo, el dinero parece ser la médula del problema. El móvil principal es el dinero y lo segundo es los valores que una persona puede tener y traer al servicio público. Y obviamente se puede dar por niveles de necesidad, pobreza extrema, pero también hay personas que no tienen necesidad, solamente es el uso de poder o incrementar su poder o incrementar su fortuna. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué características comparten las personas convictas por cargos de corrupción? ¿Tiene algo que ver la posición que ocupan, los años en el servicio público o su nivel de educación? ¿Podemos construir un perfil del corrupto? Estudios nos han demostrado, y le podemos llamar que ese es el perfil del corrupto. A nivel de gobierno, mayormente es hombre. Mayormente hombre, sea porque tiene menos preparación académica o porque es más arriesgado en la toma de decisiones. También pertenece a la mediana gerencia. No son estos puestos mayores en las agencias gubernamentales, pero sí mediana gerencia, pero sí con cierto acceso al poder o a mecanismos tecnológicos. También un dato curioso muestra que el perfil del corrupto lleva entre 1 y 5 años en el gobierno. O sea que esta idea de que el servicio público los daña, pues un poco se cae al piso con esta información, porque vemos que contrario a eso, quizás viene con la idea de yo llegar al servicio público para cometer un acto constitutivo de corrupción. Son personas que son bien queridas en la comunidad, muchos de ellos, personas de familia y personas en cierto grado, inclusive adineradas también, ¿verdad? Vemos que la mayoría de los casos reflejan que el corrupto es generalmente un hombre educado, que ocupa cargos de mediana gerencia dentro del gobierno, donde lleva trabajando de 1 a 5 años y cuenta con cierto grado de supervisión. Pero ¿cómo ocurre? ¿Cómo una persona en ese nivel y con esas características cae en este mundo? En ocasiones, tan solo un acto lleva a otro y cuando se dan cuenta ya están involucrados en un esquema de corrupción. El elemento de la justificación es diferente porque el individuo tiene que buscar una convicción de que él no se vea como un criminal, de que lo que está haciendo lo está haciendo bien y tiene que asegurarse internamente que lo que él hace es costumbre de la empresa. Si otros lo hacen, yo lo puedo hacer. Eso es justificación. Y cuando están convencidos de eso, se da el segundo ángulo del fraude, que es la oportunidad. La oportunidad es el acceso a los controles internos. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es el mejor momento? ¿Qué cantidad de personas yo puedo involucrar? Que entonces comienzan a conversar con otras personas hasta llegar al punto de que entran en la ecuación sin darse cuenta. Los mueven a hacer alguna transacción donde el individuo puede entender que lo que está haciendo es algo que no es un delito. Y de pronto el individuo se puede dar cuenta
que ha cometido el error de su vida y está envuelto en un esquema de fraude. Hemos notado que en esquemas grandes inician de forma pequeña, pero se van, a medida que pasa el tiempo, pues es como si cogieran más confianza, pues van aumentando las cantidades que esto malversan o se apropian ilegalmente, hasta que llegan a esquemas de cientos de dólares, cientos de miles de dólares. En ocasiones, los casos de corrupción toman años. Por largos periodos de tiempo, estos servidores públicos se benefician del dinero del pueblo y cambian sus estilos de vida y patrones de conducta hasta que son descubiertos. Luego, usted puede ver que viene el arrepentimiento, ¿verdad? Cuando se detecta y el perdón a su familia. Siempre piden perdón a su familia. Datos judiciales del gobierno federal muestran un incremento drástico en el número de convicciones por delitos relacionados con corrupción a partir del año 2000, alcanzando su valor máximo en el 2002 con 2.5 convicciones por cada 100.000 habitantes. Ante este panorama, es posible que una persona que ha cometido actos de corrupción pueda rehabilitarse. Muchos factores inciden, como hemos visto, pero al final es una cuestión de moral, valores y educación. Eres lo que tienes, no lo que sea en lo sustantivo, sino en la apariencia. El afán afán desmedido en ocasiones por el consumo, por aparentar, por tener una vida fácil a corto plazo. Todo eso creo que son vectores que inciden en la corrupción. Eso no lo resuelve un curso de ética y no lo resuelve ninguna oficina tampoco. Yo creo que tiene que educarse, tenemos que educarnos en unos valores que son los que le dan sentido a la sociedad puertorriqueña y que históricamente, dicho sea de paso, hemos tenido nosotros como sociedad. La persona que hace esto, pues no tiene moral. Los valores que tiene esta persona, pues es el valor del dinero y el valor del poder va más allá que su valor religioso, que su valor ¿verdad? De concepto de familia, de buen empleado público. Va mucho más allá que eso. En breve usted tendrá la oportunidad de escuchar la reflexión de un político muy conocido que se vio involucrado en un notorio caso de corrupción. Precisamente, Margarita, en minutos veremos la entrevista que nos concedió Ángel Buzo Rodríguez. Sí los invitamos a que no se retiren de Sistema TV Investiga. Mientras tanto, síganos en Twitter como @STV Investiga y sean parte de la conversación. Sí, ellos hacen unos acercamientos y vienen a hacerte unas propuestas, pero depende del funcionario público de aceptar y para cortarle el caballito.